¿Cómo se realiza la cirugía de aumento de glúteos? Levantar o aumentar los glúteos es posible mediante un procedimiento quirúrgico. Este puede hacerse con la utilización de la misma grasa del cuerpo, mediante una reducción de abdomen o de un levantamiento de la parte inferior del cuerpo para modelar los glúteos, ingle, muslos y el abdomen. Con esta intervención no solo se añade volumen a los glúteos, sino que también se modifica su forma y tamaño mediante implantes o injertos de grasa. Posteriormente, se extrae el exceso de piel y grasa de los glúteos para crear una apariencia más tonificada. La cirugía de aumento de glúteos va acompañada de otros procedimientos para el contorneado corporal. Las personas que se lo realizan tienen el objetivo de mejorar su cuerpo, ya que con la edad la piel cambia y se vuelve más flácida, acompañado de otros factores como la exposición al sol, variaciones de peso y factores genéticos contribuyen a la mala elasticidad de la piel. Si vas a realizarte esta cirugía estética, verifica que la realice un médico profesional y sigue todas sus indicaciones para evitar complicaciones. Vamos a platicar a detalle, ya está con nosotros aquí en el estudio de Código Salud la doctora Verónica Zavala, ella es cirujano plástico. Verónica, bienvenida, muchísimas gracias por estar este 25 de diciembre. Feliz Navidad. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, gracias Verónica. ¿Por qué se hace una cirugía para levantar los glúteos? ¿Es meramente estética o es también reconstructiva? Bueno, aquí hay dos vertientes, puede ser reconstructiva o puede ser estética. En la estética, una parte es porque tenemos poca proyección de los glúteos, las pompitas están muy pequeñas o ya tuvieron una tosis. Tosis es que se empiezan a caer un poco los glúteos. Eso es por la cuestión estética. Y en cuestión de reconstrucción puede ser porque alguien tuvo atrofia de la grasa. Eso puede ocurrir hasta con una inyección, que se muera un poco de grasa o algunas enfermedades también lo pueden ocasionar y entonces requerirse una reconstrucción del glúteo. Otra cuestión que entra dentro de la reconstrucción, pero también de la estética, es que con la pérdida masiva de peso, las pompitas van a quedar como mucho más pequeñas y la piel va a sobrar. Entonces, ahí es cuando se tiene que hacer un lifting de las pompis, pero es una cuestión más reconstructiva. Bien, comentabas al principio tosis, dijiste, es el dato como correcto, ¿verdad? Tosis, sí. Es el dato correcto. ¿Por qué ocurre? Básicamente, ¿tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con alguna enfermedad, padecimiento? Bueno, la tosis que es que se caiga un poquito la pompi, eso realmente pues nos pasa a todos. Eso nos va a pasar absolutamente a todos. A todos, la gravedad. A las más nalgonas y nalgones, en algún momento le va a pasar. Bueno, sí, en algún momento. Porque la gravedad ejerce su acción sobre todos. Claro, por supuesto. No tenemos un pase exento para que no nos ataque. Entonces, en general, todos lo vamos a tener. También por eso se puso muy de moda algo que se llama lifting brasileño, que es hacer un pequeño levantamiento de las pompis más con fines estéticos. Esto es un poco, digamos, menos invasivo y muchas veces se hace en conjunto con una liposucción y se hace transferencia a los glúteos. Y esto depende cómo se coloque, puede hacerse el lifting brasileño también. Entonces, entiendo, doctora, que son varios procedimientos, o por lo menos 2 procedimientos para poder levantar una pompa. La pompi se puede levantar de muchas maneras. Se puede levantar solamente o se puede levantar y aumentar, que generalmente la mayoría de los pacientes pues deciden también aumentarse las pompis y no solo levantarlas. O sea, levantarlas es tu pompa al natural, pero la tienes levantadita, ¿no? Sí, la tienes un poco más aguada, levantada. la tienes, digamos, durita, ¿no? Sí. Digámoslo así. Pero la mayoría termina eligiendo también, ¿sabes qué, doctora? Ya que estás por ahí, auméntame el tamaño. Sí, y los aumentos pueden ir desde muy pequeños aumentos, que sea algo muy natural, hasta un aumento sí ya más grande, como algunos que vemos en personas muy famosas. Sí, claro, por supuesto. Que ya no van ni siquiera con las piernas, porque las piernas son muy delgaditas y se ven los glúteos un poquito desproporcionados a su figura. Ahora, platícanos cómo se hacen estos procedimientos. Ya dabas un adelanto, por ejemplo, cuando se realiza una liposucción, que exactamente es quitar de una parte del cuerpo, generalmente el abdomen, ¿no? La grasa que estorba, y se puede llevar incluso a la zona de los glúteos. Sí. ¿Esta sería una? Esa es una de las formas de hacerlo, que realmente ahí puedes decir, mi pompi es totalmente natural, porque lo que tengo ahí es mío. Exacto. No, nada más estaba mal colocado. Antes lo tenía en la lonjita de la pancita y después me lo pasaron. Generalmente eso se hace y tiene un muchísimo mejor resultado estético, porque no solamente se puede quitar del abdomen, también se puede quitar de los flancos y de la espalda. Nosotros hacemos un procedimiento que se llama lipo 360, que se refiere a los 360 grados, o sea, como toda la circunferencia del paciente. Eso permite como un mejor abordaje de la cintura.
y entonces la figura que va a tener va a ser mucho más agradable y natural. Y natural completamente. Ujú. ¿Las pompas básicamente es un muslo, son muslos o también es grasa? No, nosotros a las pompis como tal las vemos con los músculos glúteos del abdomen. Nosotros tenemos varios músculos en la región glútea. Algunos de estos músculos son el glúteo mayor, el glúteo menor, también está el piramidal. Hay como otros músculos ahí, pero los que le dan mayor volumen son los músculos glúteos. Cuando nosotros colocamos grasa, esta grasa se puede colocar en distintas zonas y dependiendo de cómo se coloque es como se va a ver. También hay otra forma de aumentar los glúteos y de hacer un lifting de los glúteos y eso es con un implante. Generalmente se combina también, se pone un implante y para que no se note que es un implante, se coloca también grasa y entonces el resultado también da mucha más armonía. Pero en este caso, por ejemplo, ustedes eligen que deciden hacer este tipo de cirugía mediante el implante, ¿es decisión del médico, es decisión del paciente? ¿De quién es la decisión? Y sobre todo, en este caso también, ¿la grasita también sigue siendo de la misma persona? Sí, la grasa no se puede pasar de otra persona, no es Nunca. yo. Nunca, Nunca. nunca, no es, ay, yo tengo una tía que tiene suficiente, regalo mi que me grasa, regale hombre. un poco, o Sí. yo, ay, yo te regalo un poco, No. paciente, porque siento que me sobra. No, porque sería como un trasplante. Y para hacer un trasplante necesitas tomar medicamentos que modulen tu inmunidad para que no lo ataques. Entonces jamás se puede transferir grasa de una persona a otra. Y otro caso que me gustaría comentar es que tampoco se puede usar grasa de oveja o hay algunas sustancias que son bastante famosas y se colocan en los glúteos, pero son biopolímeros. Esto es muy grave porque nos da una enfermedad autoinmune que es muy difícil de tratar. Esta parte yo creo que nos ayudes mucho a que nos quede bien claro, doctora, porque efectivamente hay gente que acude a lugares no certificados, puede llegar a caer en manos de charlatanes médicos que nada más quieren sacarle el dinero a la gente y no les preocupa para nada su salud. Sí. Eso es bien importante para que tú nos ayudes a alertar a quien esté considerando, por ejemplo, el próximo año, levantarse las pompas o hacerse pompas más grandes. Que no caiga con esta gente, con estos charlatanes y que sepan que lo que sí es permitido y no es permitido meterle a la pompa. Sí, exacto. La verdad es que estamos ante un panorama realmente preocupante. La inyección de estas sustancias, que no son todas sustancias médicas, y algunas sí son sustancias que están aprobadas para el uso en humanos, pero no en forma inyectable, ocasionan una enfermedad que se llama, bueno, esa enfermedad contra estos polímeros. Y puede ser tan grave que puede ocasionar la muerte. Da daño hepático, da daño renal, y la realidad es que es muy sencilla la colocación y a veces la gente se va por eso. Entonces le ofrecen estos productos que su cuerpo no los puede degradar y ahí está la base de la enfermedad. Y pues son colocaciones que es muy sencillo porque te lo pican y después ya te vas al trabajo, te vas a hacer tus actividades normales y sientes, ay, sí me aumentó la pompa y fue fácil. Algunos lugares es muy barato y en otros es muy caro. En algunos les colocan incluso grasa, como dicen, grasa de oveja, que no es grasa de oveja, o grasa suiza. Hemos sabido de casos, doctora, por ejemplo, que inyectan hasta aceite de cocina y en algunos casos ya lo alarmante, aceite de coche. Sí, aceite de coche, aceite de bebé también, metilmetacrilato, que ese sí está aprobado para uso humano, pero no inyectable, porque al final es un plástico. Entonces todo esto ocasiona una reacción tremenda. Muchos de los pacientes que se colocan estos biopolímeros en los glúteos terminan con estomas. Estoma es que todo esto el cuerpo lo intenta encapsular. Entonces al intentarlo encapsular va a ser como una cubierta muy dura, casi como un hueso. Entonces las pompis se van a ver diferentes. Al principio se ven muy bien, luego empiezan a crecer de volumen y después empezamos a tener alteraciones en la piel. Esas alteraciones en la piel después se pueden llegar a ulcerar, la piel se puede morir, que es necrosis. Necrosis, sí. Y después va a migrar, igual por gravedad, y migra un poco hacia el recto y el ano. Entonces el paciente ya no puede evacuar
y se tiene que hacer una derivación hacia el abdomen para que por ahí puedan gravísimo, evacuar. entonces. Es muy grave y eso es como de las consecuencias menores. Las consecuencias más graves es que entonces el paciente, al no poder eliminar ese producto, su sistema inmune enloquece. Entonces empieza a atacar solo. Por eso es importante ahí el tratamiento no solo de cirujano plástico reconstructivo, también tiene que estar en conjunto con un reumatólogo, porque es una enfermedad que ya va a tener de por vida, aunque se opere. Bueno, entonces empieza a atacar el hígado y también los riñones y el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, una serie de complicaciones antes de perder la vida cuando caen, desgraciadamente, en manos de charlatanes, de gente poco ética, no Sí. preparada, que desgraciadamente en este país existen, y luego los denuncian y cuando se acercan a ver dónde está la clínica ya desaparecieron. Sí, tristemente, pues es así. Y los efectos adversos a veces no los ven al principio. Hay pacientes Tarda que un los poco. toleran bien, Ajá. incluso hasta 20 años después pueden empezar a presentarlos. Entonces, el principal, digamos, riesgo es este, y la principal advertencia es que no se dejen inyectar cualquier cosa, Ajá, que, no. o más bien ni siquiera se dejen inyectar, Sí, no. sobre todo nada más cuando te ofrezcan hacerlo hasta en el mismo consultorio. Sí, no. Realmente para aumentar las pompis, aumentar el tamaño de glúteos, tenemos pocas opciones y estas opciones son quirúrgicas. Y son quirúrgicas, o sea, sí hay que ingresar a quirófano. Sí, es lo mejor. Que una va a ser con grasa, que es muy natural, la verdad es pues bastante benevolente ese procedimiento porque es tuyo, te puedes sacar una radiografía y decir que nunca te hiciste nada, Ajá. porque ahí no se va a ver, porque tu Claro. cuerpo pues es tuyo, entonces lo vas a mantener como parte de ti, o implantes glúteos. En los implantes glúteos, estos implantes son de silicón, pero es un silicón grado médico, y ese silicón va a estar contenido por varias capas de material para que tú no hagas una reacción en su contra. ¿Y duran para toda la vida, por ejemplo, cuando se utilizan este tipo de procedimiento? Generalmente los implantes, todas las casas comerciales, la realidad es que van a pedir un cambio de esos implantes, porque son fabricados algo, pues, por el hombre, ¿no? Ujú. Aunque todos tienen garantía contra ruptura, o sea, se rompen y ellos te dan unos nuevos. Pero sí se difícilmente recomienda. se rompe. Sí, difícilmente se rompe. Ni con un centón, pues. No, ni con un centón, a menos que sea, también hay implantes de mala calidad que no están aprobados ni por la FDA ni por la COFEPRIS en México, o también hay un mercado negro. Exacto. Algunos implantes se sacan, se tiran a la basura y alguien los recoge y los coloca. Pero volvemos a lo mismo. Es la gente que tiene el riesgo de acercarse a gente que no está preparada, a charlatanes, a gente que tiene malas intenciones solo por obtener dinero, ¿no? Sí, es importante que todo este tipo de cirugías siempre se realice con un cirujano plástico certificado. Digo, hay varios lugares donde ellos los pueden ver, en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Sí, Reconstructiva. incluso hasta en el mismo sector salud puede haber Sí. especialistas cirujanos plásticos certificados que pueden Sí. trabajar directamente con los pacientes, ¿no? Sí, la realidad es que en el sector salud se hace mucho de reconstrucción, Exactamente. mucho. ¿Quién se hace más este tipo de cirugías, las mujeres o los hombres? La realidad es que en nuestro país todavía se lo hacen más las mujeres, pero los hombres ya nos están dando batalla. Sí, ¿Ya ya. llegan pacientes varones? Sí, ya, pero también la forma en cómo se colocan los glúteos es muy diferente, un glúteo de mujer a un glúteo de hombre, porque nosotros en la cuestión de estética lo vemos completamente diferente, un glúteo atractivo de hombre, una pompita bonita de hombre, a una pompa bonita de mujer. La pompa bonita de mujer tiende a ser más redonda, más hacia la cadera, una pelvis ginecoide, que es como más esa forma De de reloj corazón. de arena, de Ándale, corazón de corazón. invertido. Ujú. Eso se ve muy, muy lindo en las ¿Y mujeres. en los hombres? Pero ¿Qué en un formas son? hombre no tanto. Los hombres tienen una pelvis menos ancha, que es andrógina, que es la forma que la tienen. Entonces la pompita va a ser bien redondita, más pequeña, menos alta, y va a tener unos pequeños huecos a los lados. A los lados. Más compactas tenemos las Más pompas, los compactas varones. las pompis, pero también muy lindas. Claro, por supuesto que sí. Bueno, y como todo, siempre hay un riesgo finalmente porque estamos Sí. hablando de una cirugía plástica. Ujú. Nuestro equipo de producción nos preparó datos sobre cuáles serían los riesgos en caso de que se presentaran al hacerse este tipo de procedimientos. Algunos riesgos de la cirugía de glúteos incluyen seroma, que es la acumulación de líquidos debajo de la piel, mala cicatrización, cambios en la sensación de la piel, deformidades,
tromboembolismo y necrosis o muerte del tejido. Y antes de terminar contigo, doctora Verónica Zavala, ¿por qué se pueden allegar? Entendemos que cualquier cirugía de cualquier índole siempre va a tener un riesgo, siempre, y cualquier médico cirujano te lo dice. Pero específicamente en pompas, ¿por qué se puede llegar a presentar una complicación? Sí, bueno, cualquier cirugía, incluso las cirugías estéticas, conllevan un riesgo porque es un procedimiento quirúrgico. Para eso hay que estar muy bien informados del procedimiento que se van a hacer. Antes de realizarse el procedimiento tienen que hacerse estudios de laboratorio y estudios de gabinete. Eso nos va a dar una reducción muy grande de los riesgos que son más peligrosos. En base a esos estudios, también dependiendo la edad, se pide una valoración preoperatoria. Esta valoración preoperatoria la da el médico cardiólogo o el médico internista y él nos da un riesgo. Ese riesgo es un riesgo ASA o un riesgo Goldman. Para cualquier cirugía lo dan. Bueno, a partir de los 45 años, que la realidad es que a los 45 somos muy jóvenes, pero de todas formas nos tienen que dar ese riesgo porque nos dan ciertas medidas de protección. Bueno, después de eso hay otras cosas que podemos hacer transquirúrgicas para reducir esos riesgos. Eso sí está en manos del cirujano, que es si hacemos una liposucción, cuánto tiempo nos vamos a tardar. Si hacemos también un procedimiento con implantes glúteos o un lifting, el tiempo quirúrgico que vamos a tener, no podemos hacer un paquete Barbie. Sí. Desde nariz hasta pie, ¿no? No se puede hacer tanto tiempo quirúrgico. Definitivamente esto prácticamente es utópico. Perdón que te interrumpa, doctora. Esta parte es bien importante y sí quiero como regresarme un poco al asunto de la liposucción, porque además tú sabes que está a veces muy satanizada en el aspecto de que sí entiendo que es una cirugía pues muy delicada, tiene su procedimiento, tiene su manera, ustedes tienen una estructura para realizarla, precisamente para no poner en riesgo la vida del paciente y que no se tengan estas complicaciones en todo caso. ¿Por qué es tan delicada una liposucción? ¿Porque hemos sabido de historias de gente que pierde la vida? ¿O porque también cae en manos de gente que no es profesional, no? Sí, la realidad es que, bueno, no podemos pasar por alto los preoperatorios algunos factores de riesgo que tenga el paciente, como fumar, obesidad, bueno, esos son algunas enfermedades concomitantes que tengan, problemas de circulación. Los pacientes que se van a someter a una liposucción no es para bajar de peso. Generalmente los pacientes que yo opero, después de hacerles una lipo 360 y colocar los glúteos, van a pesar de 1 a 3 kilos más. Pero se van a ver guapísimos. Porque se están aumentando, ¿no? Sí, pero se van a ver muy bien. Entonces no es para bajar de peso. También tenemos un límite seguro de extracción de grasa. Ese límite seguro es el 7%, que realmente no es una cantidad tan grande, pero debes de saber dónde sacarla, cómo moldearlo, para que la paciente o el paciente se vea mucho más atractivo. Entonces, independientemente de la edad, independientemente del peso, siempre va a ser el 7% lo que se va a quitar en una liposucción. Sí, por eso cambia. O sea, es el 7%, pero un paciente muy gordito, pues vamos a tener una reducción mínima. ¿No? Bueno, en comparación no va a poder ser una talla muy pequeña, ¿no? Y alguien que es delgado, pues vamos a poder dar un mejor manejo. Esa es una de las cosas para prevenir. Otro es las cánulas que vamos a usar. ¿Cómo se hace la cirugía? ¿No? Estas cánulas deben de ser de un grosor delgadito, generalmente de 3-4 milímetros, porque aunque la cirugía tarde un poco más, nos va a permitir reducir riesgos. Otro, ¿cómo vamos a colocar la grasa? ¿No? Tenemos que ser muy cuidadosos en su colocación para evitar que pedacitos de grasa entren al torrente sanguíneo. ¿Y la grasa es líquida? La grasa es hermosa y amarilla. Es hermosa. Bueno, eso lo dices tú porque eres cirujana plástica. Pero se ve preciosa. Pero como... ¿sí es líquida o es como, híjole, como casi, yo me la imagino como si fuera puré de papa. No sé si sea así. Bueno, cuando nosotros la vemos en el tejido, realmente es un tejido blandito, pero firme, porque también tiene unos septos que la contienen. Cuando nosotros hacemos la liposucción, realmente no es meter y aspirar y sale liquidito así como si poncharas algo. No, tienes que hacer un traumatismo, que bueno, también hay varios aparatos que te pueden ayudar a hacerlo. Con ese traumatismo vas rompiendo los septos y puedes sacar la grasa. Nosotros para sacar esa grasa, antes inyectamos una solución que nos permite que no sangre tanto. Eso también disminuye uno de los riesgos, que es el sangrado. Entonces nosotros sacamos esa grasita y esa grasita cuando la vemos ya es como líquida. Líquida. Pero
Ahí sí, pero ahí están todos los adipocitos. Luego, para hacer la inyección, podemos hacer varios métodos para inyectarla. Algunos doctores lo lavan, algunos doctores lo centrifugan y otros solamente la ¿Tú decantamos. qué haces, por ejemplo? Yo la decanto. ¿Qué significa esto? Es que la dejo un ratito ahí, ya con la solución. Entonces está en un mecanismo especial también para evitar la contaminación de la solución, grasa. digamos? Con la solución que ya inyectamos, la sacamos en un mecanismo cerrado para que no toque el aire, o sea, de ahí se va el mecanismo cerrado y de ahí la volvemos a inyectar. Dejamos que se separen los componentes, que se separe el líquido, un poco de sangre y la grasita pura la inyectamos. Literalmente Otra es vez. así. Tú lo dejas reposar, por decirlo de alguna manera, unos cuantos minutos, Ajá, bueno, más que por unos decirlo minutos, así, sí, pero se hace en la misma cirugía. en la Primero misma cirugía. retiras la grasa mediante la liposucción y en Ujú. ese mismo instante o en esos minutos después La vuelves a la colocar. pasas a las pompas. Sí, y otro de los riesgos es también la cantidad que se coloca. Nuestro límite seguro son 600 cc. Es lo que nosotros podemos colocar de volumen glúteo. Por cada glúteo. Por cada glúteo, Ajá. que es límite seguro de colocación de Porque grasa. me imagino que la misma cantidad que pones en uno tienes que poner en el otro. Sí, a pues, menos para que las haya dos simetrías. pompas- Ajá, exactamente. Porque nunca somos Sí. igual de un lado del cuerpo que del otro. 600 por pompa. Sí. Exacto. Bueno, otra cosa que quiero mencionar que también es muy importante para la seguridad es que tienen que usar unas medias especiales antitrombóticas, porque uno de los riesgos de la liposucción es que se forme un coagulito en las piernas y ese coágulo viaja a otro lugar que ahí se llama émbolo. Entonces puede viajar al cerebro, puede Sí, viajar es a bien los riesgoso, pulmones claro. y entonces son esos casos horribles que conocemos de embolismo. Ujú. Para evitarlo se coloca eso, también se pueden colocar unas medias neumáticas durante la cirugía. El manejo anestésico y de líquidos tiene mucho que ver, por eso también nuestro equipo de anestesiólogos debe estar preparado para la liposucción. Y después de la cirugía también nosotros damos un medicamento especial. El paciente tiene que estar caminando para evitar esos trombos. Ujú. Y se le manda un medicamento especial para que no coagule de más. Eso es muy importante. Muy, muy Uno importante. de esos medicamentos se coloca inyectado en el abdomen u otro se puede tomar. Eso no, bueno, son unas marcas especiales, pero hay varias, ¿no? Así es. Y eso nos va a ayudar mucho a evitar esos riesgos casi a 0%. Y por supuesto, como estamos hablando de una cirugía que tiene que ingresar el paciente directamente a quirófano, no es ambulatoria, ¿cuánto tiempo tiene que, digamos, cuánto es la fase postoperatoria y cuáles son las recomendaciones que les das a tus pacientes, ya sean hombres o mujeres, después de quererse hacer este tipo de procedimientos? A mí en general me gusta que se queden un día, o sea, se tienen que quedar 24 horas porque en las primeras 24 horas es cuando tenemos más riesgos de la cirugía. Entonces ahí tenemos que vigilarlo, estar más al pendiente de ellos. Después de eso, el proceso de recuperación va a variar de persona a persona. También para disminuir los riesgos es importante que el paciente tenga apego al tratamiento, a esos medicamentos que se tienen que tomar, a estar caminando, porque un riesgo de embolismo nos da incluso por viajar en avión, ¿no? Por viajar en avión varias Claro, sí, horas, sí, sí, es por ese supuesto, riesgo que claro, tenemos. estar mucho tiempo sentados, pues. Ajá, entonces el paciente, aunque esté adolorido de la liposucción, tiene que estar caminando después de la cirugía. Esa también es bien importante porque he escuchado casos de es que duele horrible, la fase postoperatoria es bastante incómoda, te duele hasta el alma literalmente, pero aún así hay que moverse. Sí, aún así se tienen que mover. Eso es lo importante de las consultas prequirúrgicas, porque ahí hablas con el paciente, le dices la realidad, le dices que sí le va a doler, que tiene que moverse. Y si ellos entienden eso, entonces podemos hacer un buen equipo y que la cirugía salga fantástica, porque al moverse y caminar disminuyen mucho los riesgos. También necesitan tratamientos postoperatorios, en algunos casos usar faja, usar sus medias, y bueno, todo eso nos va a disminuir mucho pues cualquier cosa que no Sí, podría salir bien. exactamente, cualquier Ajá. complicación. Y ya para terminar, ¿cuánto tiempo, digamos, en promedio pasa ya para que la gente empiece a ver resultados? Que pase el dolor, que pase la serie de incomodidades Ujú. y que ya se puedan ver unas pompas pues, más grandes y más bonitas. Sí, en general yo cuando termino la cirugía les tomo foto porque así es como se van a ver cuando se terminan de desinflamar. Ajá. Entonces, inmediato ya tiene el resultado, pero después de eso se empieza a inflamar y sí duele. Duele como todo el ejercicio en un solo día para tener ese cuerpo. Así es como duele. Así como de que Y hiciste así mucho directa eres ejercicio. con tus pacientes. Sí, así les digo, Ajá. es igual, ¿no? Entonces ellos sí ya están muy motivados y la primera semana la verdad es que todos sufren.
pero ya la segunda semana empiezan a desinflamarse también por los masajes postoperatorios y empiezan a notar el cambio. También es muy importante que en las pompis como es un músculo, se contrae porque siente la agresión. Entonces, al principio, las pompitas, cuando el paciente ya está despierto y sin anestesia, esas pompitas se pueden ver como raras, no tan redondas como las dejamos, como más paradas, como más arriba o incluso más cuadradas. Aproximadamente en la tercera semana es cuando ya empiezan a presumir sus pompis, ya se ven muy redonditas como deben de ser, y el resultado, al menos en la absorción de grasa, ya se ve a los 2 meses, que es cuando ya no se reabsorbe más grasa, y el resultado completo de cualquier cirugía es a los 6 meses, A los 6 meses. que es cuando termina la fase de inflamación natural del cuerpo. Y ya, hacer sus actividades, ya se pueden poner unos pantalones que les hagan lucir, tanto a ellas o a ellos. ¿Alguna indicación nada más ya para culminar? Bueno, ¿Ninguna? ¿Se tienen que cuidar, pues, de algo? Al principio, cuando nosotros colocamos grasa, no pueden hacer ejercicio porque si no absorben esa grasita. También está ese mito de que a veces la grasa que colocamos pues se convierte solo en grasa, pero la realidad es que no. Esa grasa sobrevive de 2 formas, una como grasa, que es el adipocito, y otra como célula mesenquimal. Esa célula mesenquimal se puede comportar un poco como músculo. Entonces he tenido pacientes que son fisicoculturistas y después hacen mucho ejercicio y aumentan las pompis. Entonces no las pierden, no tengan miedo de eso. La verdad es que el aumento de glúteos es bastante bonito y los resultados pueden durar mucho tiempo. Seguro si se toman las indicaciones correctas. Claro, y si se acercan con los especialistas certificados, como es el caso de la doctora Verónica Zavala. Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que hayas tenido la oportunidad de venir a este día tan importante, 25 de diciembre, para platicar de este tema. Muchas gracias. Muchísimas Feliz gracias, Navidad. Vero. Feliz Navidad también para ti.